Cuando asistimos a un torneo como espectadores, normalmente solo vemos el escenario con una serie de jugadores, pero detrás hay entre bastidores toda una parafernalia llena de elementos imprescindibles para convertir el ajedrez en un espectáculo. El primero de esos elementos, y quizá el más importante, está de hecho escondido debajo de los tableros donde están los jugadores. Son chips electrónicos que envían instantáneamente la señal de las jugadas a unas computadoras que a su vez la rebotan a las pantallas gigantes que ven los espectadores de la sala de butacas y también a monitores de circuito cerrado de televisión que están en los pasillos o en las salas de prensa con el fin de que el público y los periodistas puedan seguir también las partidas. Eso en cuanto a las jugadas, pero también podemos ver imágenes de los jugadores. Para ello también se utiliza una técnica muy sofisticada, concretamente cámaras con control remoto, es decir, cámaras robotizadas, con el fin de evitar que haya operadores cerca de los jugadores que puedan molestarles durante las partidas. Y además, eso no es todo, porque uno puede escuchar comentarios de grandes maestros a través de este aparatito y un auricular que tiene en uno de los extremos. Uno puede escuchar por aquí comentarios de grandes maestros durante las partidas, que realizan las variantes, los análisis o le cuentan chistes, anécdotas, etc. Pero todavía no he terminado. Además de todo eso, se puede lanzar toda esa señal a todo el mundo, a los 5 continentes, a través de Internet. Es decir, un aficionado que esté en Australia, tranquilamente en su casa, puede seguir en directo, cómodamente, un torneo que se esté jugando en las antípodas, al otro lado del mundo, oyendo los comentarios, viendo las jugadas e incluso, si su ordenador es suficientemente bueno, puede ver imágenes de los jugadores o fotos fijas. Todo eso son los elementos del circo del ajedrez. Hay torneos muy simples y torneos altamente complicados. Torneos que son finales o campeonatos del mundo, pues tenemos torneos que necesitan de 30 cámaras de televisión, torneos que necesitan una infraestructura informática bestial a base de unos 30 o 40 puestos de trabajo en informática, con servidores en red, para servir a tiempo real tanto la imagen como el sonido, como los comentarios, los movimientos, es decir, todo lo que sea transmisión de datos. Después tenemos a base todo el tema de transmisión de fotografía para prensa. Aparte tienes también todo el tema de transmisión de imágenes de circuito cerrado para prensa y demás complejos. Es que el ajedrez yo creo que es el único deporte, si se le puede llamar deporte, que si con algo se lleva bien es con la tecnología, ya que Internet y el ajedrez es un binomio ideal. El de la pieza indefensa no solamente es uno de los temas tácticos más importantes en el ajedrez, sino que constituyen una especie de permanente estado de alarma, una actitud constante que ustedes deben mantener durante las partidas. A la hora de hacer la próxima jugada, lo primero que se debe hacer es valorar la posición, ver qué elementos son importantes. Bueno, pues justo ahí es cuando creo que ustedes deben guardar siempre un pequeño hueco en su pensamiento para ver si bien su propio bando o el bando rival tiene alguna pieza indefensa, porque justo ahí puede haber un motivo de combinación. Claro que no siempre toca la lotería. Hay cantidad de casos en los que hay piezas indefensas que por razones diversas, por los elementos distintos de la posición, no sirven para una combinación. Pero no es menos cierto que muchas partidas han dejado de ganarse porque uno de los bandos no vio que una pieza indefensa le daba un motivo para una combinación brillante. Vamos a ver esta posición en la que las blancas tienen el alfil de G5 atacado por el peón de H6. Les toca mover a las blancas, evidentemente. Ese análisis que citaba antes de la posición nos indica que las negras tienen 2 piezas indefensas, el alfil de E7 y la dama de C7. Si las miramos por separado, en principio parece difícil atacar al alfil de E7 porque está guarecido por las demás piezas, aunque esté indefensa. Sin embargo, la dama de C7 sí nos da rienda suelta a la imaginación, porque de pronto podemos observar que si este rey estuviera un poco más desguarnecido, por ejemplo, si este peón no existiera y pudiéramos dar un eventual jaque con la dama en G3, entonces el rey no podría irse a la casilla H7 porque está batida por el alfil. Tendría que irse a H8. Y entonces, insisto, con la dama en G3, caballo G6 jaque nos permitiría ganar la dama en C7, que como he dicho estaba indefensa. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir eso?
Realmente hay una forma bastante fácil. Alfil por H6. Y además, ahora resulta que el tema de la segunda pieza indefensa tiene también cierta importancia, porque ahora las negras no pueden contraatacar moviendo este caballo para que el alfil ataque a la dama, porque sencillamente seguiría dama por alfil. Por lo tanto, la jugada lógica sería G por H6, y entonces ya tenemos perfectamente lo que queríamos conseguir. Dama G3 jaque, única rey, bueno, única razonable, digamos, rey H8, caballo G6 jaque y a cualquier jugada dama por C7. Esta posición al principio parecía muy sosa, sin embargo estaba llena de riqueza. Vamos a ver ahora otro ejemplo más complicado, pero también más bonito. En esta posición lo primero que se aprecia es que hay igualdad de material y que las blancas sin duda alguna tienen un fuerte ataque sobre el rey negro. Y además, si ustedes han estudiado ya los ejercicios básicos de la táctica del ajedrez, seguramente estarán pensando que puede haber un sacrificio de torre en la casilla H7, con la famosa idea de que como la casilla G6 de salida o de escapatoria del rey está cubierta por este peón, entonces la idea sería torre por H7 seguida de dama por H3 jaque. Pero eso tiene un problema. Fíjense, torre por H7, rey por H7, dama H3 jaque, las negras se cubren con el caballo en H6 y no está claro cómo se puede progresar. De hecho, yo creo que no se podría progresar. Sin embargo, al llevar la dama a H3 mentalmente, nos podemos fijar en un detalle. Esta dama está indefensa. Ninguna pieza propia la protege. Y esa dama queda en la misma diagonal que la que va a ocupar la dama en H3 si es que nos metiéramos en una combinación como esa que acabo de explicar hace un momento. Eso nos da el siguiente truco. Empezamos al revés. Empezamos con caballo G6 jaque. ¿Por qué? Donde queremos llegar es a una posición en la que F por G6 jaque nos permita ganar la dama desde H3. Y después de caballo G6 jaque, como este peón está clavado y el rey está ahogado, digámoslo así, solamente se puede replicar por parte de las negras F por G6. Y entonces sí está la posición madura para jugar torre por H7, única rey por H7. Ahora viene la lógica dama H3 jaque, única de nuevo caballo H6, y entonces todo cuadra a la perfección. F por G6 jaque, seguida de dama por D7. Este es uno de esos casos en los que si uno es capaz de producir una partida tan bella, se levanta de la mesa de juego pensando soy un gran artista. Lo malo es que ese pensamiento solo suele durar hasta que a uno le dan un buen palo en la próxima partida. La próxima posición, como las dos anteriores, la he tomado del tomo segundo del Tratado General de Ajedrez que escribió el argentino Roberto Grau, en mi modesta opinión, una de las mejores obras que se han escrito didácticamente sobre ajedrez. Las blancas, a las que les toca mover, tienen un peón de menos. Y aquí un jugador adocenado o poco ambicioso se conformaría con dar jaque continuo, es decir, hacer tablas a base de dama de 8 jaque, seguido de dama de 7 jaque, aprovechando que esta casilla está cubierta por el alfil y el rey no tiene escapatoria, es decir, sería tablas por jaque continuo. Sin embargo, un jugador ambicioso buscaría más, porque de hecho hay más. Fíjense en que la dama negra está indefensa, y eso nos permite imaginar que si este peón no estuviera en E5 y el rey estuviera, por ejemplo, en E6, un posible jaque de la dama blanca desde D8 ganaría la dama negra. Y entonces la combinación surge por sí sola. Dama D8 jaque, rey F7, E6 jaque, única respuesta porque el rey no puede elegir, rey por E6, dama E6 jaque y a la siguiente, dama por dama. En resumen, no olviden, cada vez que analicen una posición, dejen siempre un hueco, no se olviden de mirar si hay alguna pieza indefensa, porque ahí puede estar la victoria. Vasily Smyslov, soviético, campeón durante un año, en 1957. Para él, el ajedrez es sobre todo poesía.
En el tablero es un artista. En la vida normal tiene muchos amigos y casi ningún enemigo. Smyslov no supone un importante paso hacia adelante. Smyslov realizó una gran contribución a la teoría de las aperturas que, en mi opinión, es algo que también se subestima, sobre todo con las piezas negras. Hay muchas formas de apertura que llevan su nombre y su juego era crucial para definir las ideas estratégicas. Y además, su técnica y la claridad de su mente eran únicas, convirtiéndole en un gran oponente a Botvinnik, y en muchos aspectos era superior a él, pero el carácter de Botvinnik le ayudó mucho a vencer. Smyslov no es tan fácil de definir. Era muy flexible y muy bueno con las posiciones simplificadas. Creo que me recuerda a Ivanchuk a veces. Su forma de jugar eligiendo siempre la forma más simple, cambiando todo para llegar al final. Se parecen en eso. Como Capablanca, un genio total, y lo que destacaría en su caso sería la armonía. Incluso más que Capablanca, él demostró que ajedrez cuando es sencillez y es un juego de belleza. Y yo creo que muchos aficionados realmente han disfrutado mucho ver sus partidas, ver cosas tan sencillas y las piezas casi moviendo por sí mismos a sus casillas. Una armonía muy buena y bueno, lo demostró en toda su vida también. Unos finales de partida preciosos. Es fantástico. Cuando yo era joven pensaba que era muy fácil, pero ahora me he dado cuenta de que no son tan simples y de lo bueno que era. Los cambios de damas suelen constituir una parte fundamental en la transición del medio juego al final. Aunque no siempre, porque ya sabemos que las normas en ajedrez tienen muchas excepciones, los cambios de damas marcan un antes y un después en el desarrollo de la partida. Al desaparecer las damas en el tablero, lógicamente disminuyen las posibilidades de ataque, las posibilidades agresivas de ambos bandos, y, en consecuencia, los reyes adquieren un papel mucho más dinámico, ya no son una pieza pasiva, sino activa. Ahora bien, el problema está en cuándo hay que cambiar las damas. Para eso hay que estudiar bastante y sobre todo lo fundamental es la experiencia, hasta el punto de que incluso los campeones del mundo suelen equivocarse a veces en este asunto de cuándo hay que cambiar las damas. He aquí un ejemplo bien significativo. Corresponde a una de las muchas partidas que jugaron Alyoshin, también conocido como Alekhine, y Euwe por el Campeonato del Mundo. Las negras tienen sin duda una posición más que defendible, aunque su rey está en una situación delicada, porque el eventual jaque de la dama en F6 pues parece peligroso. Pero hay que tener en cuenta que el rey blanco tampoco es ninguna maravilla, esta torre está en una diagonal completamente abierta, ambas torres blancas no están conectadas. En resumen, le tocaba jugar al holandés Max Euwe, que tenía las piezas negras. Y aquí, según los comentarios que hace Alyoshin de la partida, dice que Euwe se equivocó, que lo correcto era mantener el ataque con dama C2, a pesar de que las blancas hubieran seguido evidentemente con dama F6 jaque, torre G7, etc. Pero Alyoshin considera que después de dama C2, las complicaciones enormes que se producen son la mejor posibilidad de la que disponían las negras, y que en cualquier caso, con independencia del resultado de la partida, dama C2 era sin duda mucho mejor que dama E4, proponiendo el cambio de damas, que es lo que eligió el holandés. Alyoshin cambió las damas y a continuación jugó alfil H4. En sus comentarios, Alyoshin dice que esta es probablemente la jugada que Euwe no consideró.
Seguramente EV estaba esperando que en lugar del alfil H4 las blancas jugasen en roque largo directamente, y la idea entonces era sacrificar la calidad, torre por G3 seguido de caballo por E5, y las negras consiguen una compensación bastante considerable a cambio del material sacrificado. Pero alfil H4 intermedia es muy fuerte. Para empezar, controla el dominio de la columna, controla la casilla D8, y después también amenaza con ir a F6, que es una casilla sin duda muy importante para proteger el peón, para atacar al rey, etc. De modo que EV optó por darle una casilla de escape al rey, como no podía ser de otra manera. Y ahora sí, Aljochin se enroca en largo, con la evidente idea de penetrar en la séptima fila con la torre. Entonces, EV juega torre a E8 para atacar ese peón de E5, alfil F6 jaque, rey H7 y F4. Ahora las negras tienen un desagradable dilema, tomar al paso en F3 o no hacerlo, pero realmente la respuesta es bastante fácil, porque si se permite que el blanco mantenga aquí este centro muy fuerte de peones, la consecuencia directa, entre otras, va a ser que las blancas tienen un plan muy fácil de atacar a este peón de E4 que queda muy débil, a base de torre E1, etcétera, pueden maniobrar, y además estos peones por sí mismos ya ocupan casillas muy importantes. De modo que EV, después de pensarlo un poco, optó por capturar al paso en la casilla F3. Alfil por F3, y ahora vemos en todo su esplendor la potencia de los dos alfiles blancos. Esto es lo que el jugador holandés calculó mal cuando propuso el cambio de damas. Debido a lo que hemos dicho antes, que no vio la jugada alfil H4, no pudo darse cuenta de que se iba a llegar a esta posición, donde la pareja de alfiles es tremendamente fuerte, hasta el punto, que no lo he citado ahora, que si después de peón por peón al paso, el alfil estaba aquí, las blancas podían jugar alfil por peón como han hecho, pero también podían jugar alfil de 3 jaque, que obliga a sacrificar la calidad con torre G6. Pero es tal la fuerza de mantener la pareja de alfiles que Aljochin optó, y además lo explica en sus comentarios, por alfil F3, de modo que ahora su ventaja es mayor que si hubiera ganado la calidad con alfil de 3. Y entonces EV tiene que hacer otra concesión desagradable, que es jugar caballo A5 con el fin de eliminar uno de los dos monstruos blancos. Eso, que en otras circunstancias hubiera sido un gran alivio para las negras, privar a las blancas de la pareja de alfiles, ahora es un elemento en realidad secundario, o mejor dicho, el remedio es al menos tan grave como la enfermedad, porque después de alfil por B7, caballo B7, el precio que pagan las negras por haber cambiado el alfil de casillas blancas es la irrupción de la torre ya anunciada en D7. Y la posición se empieza a complicar mucho para las negras. Lógicamente hay que activar aquel caballo que está arrinconado, aunque sea a costa de algunos peones. Caballo C5, torre por F7 jaque, se activa también el rey, aunque de poco servirá. Torre C7, caballo de 3 jaque, para contraatacar sobre el peón central que les queda a las blancas. Bueno, no jugó rey C2 Aljochin, aunque la cita en sus comentarios, jugó rey B1, más o menos viene a ser lo mismo. Y ahora, en lugar de tomar directamente en E5, EV primero activó su rey, y entonces la partida continuó con torre D1, atacando el caballo, que lógicamente ahora sí toma el peón. Torre F1 jaque, rey E4, y continuamos con la limpieza de la séptima fila. Torre A7. La ventaja de las blancas ya es muy considerable, pero todavía queda la ejecución. Caballo C4. Y entonces el plan que elige Aljochin es bastante simple, porque muchas veces en la sencillez está el éxito. Lo que hace es forzar, presionar al rey negro que está en la casilla E4 un poco a la intemperie, de manera que eso provoque el cambio de un par de torres y de paso pueda centralizar la otra. Es decir, torre D7, para empezar amenaza a ganar una pieza con torre D4 jaque y torre por caballo. Entonces EV contestó con rey E3 y siguió torre E1 jaque, rey F3, torre por... Fíjense cómo Aljochin poco a poco va simplificando cada vez más la posición. Ahora centraliza esta torre
caballo E3, obliga al caballo blanco al caballo negro, perdón, a retroceder para defender el peón de H6 y entonces torre de 4. Y aquí EV optó por abandonar porque el final ya está claramente perdido. Ya no hay contrajuego, quedan demasiadas pocas piezas, de todas maneras el rey blanco está muy bien protegido, hay 2 peones de ventaja, la posición es desesperada para las negras. Queda bastante evidente que Alyoshin comprendía muy bien por qué las damas no se debían cambiar desde el punto de vista de las negras y sin embargo EV lo valoró mal. Esto que estoy haciendo ustedes no deben hacerlo nunca, porque el consumo de alcohol para una partida de ajedrez está totalmente contraindicado. Dicho eso, déjenme que les explique por qué hemos puesto aquí una botella de ron cubano. Hace muchos años tuve el enorme placer de entrevistar por primera vez al inolvidable campeón del mundo Mikhail Tal. Él me preguntó dónde se iba a publicar nuestra conversación. Yo le dije que en la revista cubana Radio Rebelde, y su reacción fue muy curiosa. Dijo, ah sí, Cuba, 1963, tengo muy buenos recuerdos. La gente fue muy cordial conmigo, me trataron muy bien, el torneo era realmente fantástico, pero lo más inolvidable para mí es lo buenísimo que estaba el ron cubano. La partida que voy a comentar pertenece a aquel torneo, La Habana 1963. Mikhail Tal juega con las piezas blancas contra Letelier y la hemos seleccionado porque resulta muy significativa del estilo peculiar, inigualable diría yo, de Mikhail Tal. Imaginación desbordante, combinaciones preciosas y de pronto, ¡zas!, en medio de una gran combinación, una jugada tranquila que rompe completamente el ritmo. La verdad es que Mikhail Tal conseguía que el tablero ardiera desde las primeras jugadas. Normalmente las primeras jugadas de una partida nos resultan un poco aburridas porque suelen ser repetitivas y no aportan nada nuevo casi nunca. Sin embargo, con Mikhail Tal la cosa cambia mucho, como vamos a comprobar a continuación. Tal, como he dicho, tenía las blancas, E4, Letelier con negras, entra en la apertura española, pero en una variante bastante distinta de las normales. Concretamente, después de D6 y C3, las negras juegan alfil D7. Como seguramente ya conocen, lo normal para las negras suele ser jugar B5 y luego desarrollar ese alfil por B7. Después de alfil D7, Tal lógicamente ocupó el centro con D4. Caballo G, E7, aquí hay otra diferencia clara. También recordarán que normalmente en la apertura española este caballo suele ir a F6 y no a E7. Una vez que las piezas negras enfocan todas las desarrolladas hacia C6, no tiene sentido mantener el alfil que ahora está en A4 en esa casilla, por lo tanto, alfil B3 cambia de diagonal y apunta hacia el punto débil F7. Como además eso amenaza caballo G5, las negras tienen que hacer H6. Ahora, las blancas normalmente deberían enrocar, jugar caballo BD2, bueno, jugadas normales, las negras podrían continuar con caballo G6, pero ese tipo de normalidad no encajaba con Mikhail Tal, que inmediatamente se lanza ya al ataque y aquí empieza la función. Caballo H4 indicando con claridad que quiere atacar en el flanco de rey. Y las negras cometen un error que es lo que nos permite ahora disfrutar de una partida bellísima. De otra manera tal vez hubiera sido más aburrida. El caso es que lo correcto para el negro ahora hubiera sido caballo A5. Primero hay que quitar a ese alfil de esa batida tremenda sobre la diagonal que termina en G8. Y solo entonces hubiera sido adecuado amenazar al caballo de H4 con G5. Pero Letelier no intercaló esa jugada previa de caballo A5, sino que jugó directamente G5. ¿Por qué es un error? Porque Tal, inmediatamente, yo no estaba allí, pero supongo que pensando muy poco, jugó dama H5, que amenaza nada menos que mate en F7. Por lo tanto, hay que defender el mate con torre H7. Pero ahora esa torre de H7 está indefensa, por lo tanto se puede añadir otra pieza al ataque jugando alfil por G5. Fíjense que el peón de H6 no debe tomar porque la torre de H7 queda indefensa y además se seguiría amenazando el mate en F7 en ese caso. Ahora bien, eso no quiere decir que ya la partida está decidida y que las negras están perdidas, ni mucho menos, porque
hay que fijarse en que en el centro la posición del peón blanco de D4 es débil, por lo tanto Letelier juega E por D4. Y ahora tal, pues podría haber seguido, por ejemplo, con enroque corto o con alfil de F6, ocupando esa casilla débil, pero insisto, esas normalidades no iban con su estilo, así que él sigue atacando con fiereza y juega F4. Letelier encuentra un sutil truco defensivo y juega dama C8, que amenaza nada menos que cazar a la dama blanca con alfil G4, la dama blanca quedaría encerrada. Pero tal no se inmuta, aun a costa de debilitar la casilla E5, juega F5. Fíjense en que ahora la casilla E5 ha quedado muy débil y puede ser, digamos, un punto fuerte para uno de los caballos negros. Pero tal solamente ve el ataque y considera que el valor de esa casilla que ha debilitado es menor que la fuerza de su ataque. En esto está el intríngulis de la partida. Letelier toma en C3 y de paso amenaza a entrar en B2 y en A1. Pero bueno, esto le viene muy bien a las blancas porque al retomar en C3 con el caballo, en realidad están desarrollando una pieza. En consecuencia, las negras ocupan esa casilla que he mencionado antes con su caballo, bloquean el peón de E4 y tal, ahora sí, hace una jugada que seguramente muchos de ustedes, quizá casi todos, hubieran adivinado. Alfil F6, ocupando claramente una casilla débil y amenazando a ese bloqueador de E5, que es la pieza más activa que tienen las negras. Ahora Letelier seguramente debió pensar bastante, porque la posición empieza a complicarse mucho. Es probable que hubiera sido mejor para él jugar caballo D3 jaque y entonces rey D2 y luego caballo C5. No les voy a mostrar aquí ninguna variante en concreto porque hay muchas y todas son muy complicadas. Lo que intento explicarles es, digamos, el espíritu de la posición. Las blancas aquí lo que planean es enrocarse en largo y entonces todas sus piezas estarían atacando al rey negro. En cualquier caso, el sentido común indica que hubiera sido mejor para las negras dar ese jaque, por lo que vamos a ver ahora. Letelier jugó caballo G8. Es una jugada defensiva, ataca al alfil de F6, pero en realidad tal lo que quiere de momento, como he dicho antes, es eliminar al bloqueador que hay en E5, así que alfil por E5 y las blancas siguen progresando en su ataque. D por E5 y ya empiezan las hostilidades. Caballo G6. Huelga decir que ese caballo no se puede tomar, ustedes mismos pueden comprobarlo. Por lo tanto, como además se amenaza la casilla E5 y también se amenaza caballo H8, fíjense en eso porque eso sí que es realmente raro. Amenazar el peón de E5 es normal, pero caballo H8 triplicando la acción sobre el punto F7, poniendo un caballo en el rincón extremo del tablero, eso no es tan frecuente. Alfil D6, protegiendo el punto de 5 y ahora tal sigue con su acción tremendamente intensa. Alfil por F7, jaque. Bueno, ahora hay dos posibilidades. Una es tomar con la torre y otra es tomar con el rey, pero si calculan un poquito enseguida se darán cuenta de que tomar con la torre sería muy malo por un golpe táctico del cual les acabo de dar una pista. Caballo H8. La torre queda clavada, amenazada por el caballo. Las negras no tendrían nada mejor que hacer que alfil E6, entregando ese alfil, el peón tomaría el alfil en E6, seguido por ejemplo de enroque corto, volviendo a atacar todavía más. En fin, las negras estarían perdidas en ese caso, en definitiva. Por lo tanto, rey por F7. Y entonces aquí viene un momento muy significativo, muy típico del estilo de Mikhail Tal. Un jugador agresivo tiende a hacer jugadas agresivas constantemente cuando está atacando. En Mikhail Tal había una diferencia muy grande. De pronto, como en una gran tormenta que de repente se para, Tal hacía jugadas muy tranquilas, como esta, caballo D5. No es tan fácil que a uno se le ocurra hacer esa jugada cuando resulta que las blancas pueden dar varios jaques descubiertos, simplemente moviendo el caballo que está en G6, para que la dama que está detrás dé jaque. Pero en realidad, si nos fijamos un poco, la jugada es absolutamente lógica. Tal añade más piezas al ataque, más leña al fuego. Y además, las negras no pueden hacer cualquier cosa, porque si antes era peligroso que el caballo de G6 diese jaque, ahora lo es mucho más, dado que está coordinado con el otro caballo en D5. Por lo tanto, retiran el rey de esa línea amenazada y juegan rey G7. Ya es hora de enrocarse
tal hace la jugada del enroque, pero que en este caso no sirve solo para poner al rey a buen recaudo, sino que además añade otra pieza más al ataque, que es la torre que queda en F1. Lógicamente el Letelier tiene que intentar aligerar su posición, juega caballo F6 atacando directamente a dos piezas, tal toma en F6, rey por F6 y ahora continuamos con la acción violenta, caballo por E5. Aunque teóricamente ese caballo se puede tomar de dos maneras, en la práctica las dos conducen a la derrota inmediata. Desde luego, si alfil por E5, dama G6 jaque, rey mueve, la dama toma la torre con jaque, etc. Ustedes en cualquier momento pueden darle al botón de parar la cinta y comprobarlo. Realmente también es malísima jugar rey por E5, porque F6 jaque descubierto y ustedes mismos sin mucho esfuerzo también comprobarán que las negras están completamente perdidas. Sin embargo, Letelier no encuentra la mejor jugada, y yo le entiendo, porque creo que yo tampoco la hubiera encontrado. En esta posición, la mano se va hacia sacar a la dama negra de ese rincón donde está en C8, donde no hace nada, y llevarla hacia la defensa, que contribuya a la defensa. Pero esa no era la mejor jugada. Los análisis realizados después de la partida demostraron que lo correcto era alfil E8, y no está nada claro que las negras tengan que perder. Ahora bien, pónganse por un momento en la situación de aquella partida. La Habana, 1963, en la tensión del torneo, tienen ustedes enfrente a una fiera, en el mejor sentido de la palabra, como Mikhail Tal, atacándole sin cesar. No es tan sencillo, con el reloj en marcha, encontrar jugadas como alfil E8 cuando el sentido común dice que la mejor debe ser dama E8. Tal juega caballo por D7, no solo para eliminar ese alfil, sino para liberar la casilla E5, que va a ser fundamental, con el fin de abrir otras columnas sobre el rey negro. Torre D7, E5 jaque. Es importante abrir más columnas, más líneas de acción contra el rey que se está defendiendo. Alfil por E5, no hace falta que les diga que rey por E5 sería terrible. Dama por H6 jaque, rey F7 y torre a E1. Como les he explicado antes, era fundamental añadir más leña al fuego y ahora lo que Mikhail Tal consigue es que la única pieza que todavía no estaba atacando al rey negro se incorpore a esa acción ofensiva. Aquí seguramente una vez más Letelier pudo jugar mejor. Los análisis efectuados por computadoras recientemente indican que tal vez alfil por H2 jaque o otro tipo, o quizá, por ejemplo, llevar la última torre que aún ha entrado en juego, jugar torre A D8, hubiera sido una defensa más correcta. Pero insisto en lo mismo, una cosa es analizar tranquilamente en tu casa muchos años después de la partida y encima con la ayuda de una computadora, y otra es estar allí, enfrente de Mikhail Tal, que le está atacando con todas sus piezas y tienes que encontrar la mejor jugada. Eso no es nada fácil. Letelier jugó torre D5, que al fin y al cabo tiene sentido porque defiende el alfil que está en E5. Pero entonces fue rematado con dama H7 jaque, rey F6, y torre E4, que tiene varias amenazas. Como pueden ustedes ver, el rey negro está totalmente a la intemperie en F6, las negras tienen que defenderse de amenazas casi imposibles de parar, como por ejemplo torre H4 y torre H6 jaque, doblar torres en la columna E, la dama negra que está en E8 no puede irse muy lejos porque la dama blanca puede dar varios jaques, en fin, la situación es realmente muy delicada. Y entonces Letelier jugó alfil D4. Por tercera vez, esta seguramente no es la mejor jugada de las negras, quizá fuera mejor alfil por H2 jaque, que lleva a interesantes complicaciones. Pero él tenía que hacer alguna, y optó por alfil D4 jaque, rey H1, y ahora fíjense en que la dama negra está amenazada. Bueno, las negras tienen que hacer algo, porque las amenazas blancas son tremendas. Y entonces lo que hizo Letelier fue sencillamente abandonar, porque si dama por E4 hubiera seguido dama G6 jaque, evidentemente el rey negro no puede irse a E5 por dama E6 mate, la alternativa es rey E7, pero entonces F6 jaque y a la siguiente dama por dama, las negras pierden su dama. Yo estoy absolutamente convencido de que la gran belleza y brillantez de esta partida no tiene nada que ver
con la supuesta inspiración que el ron cubano ejercía sobre Mikhail Tal. Más bien estamos hablando del producto de una de las mentes más creativas que ha dado el ajedrez.